Por hambre, vecinos del centro de Caracas protestaron en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas por escasez. Acusación: alcalde Jorge Rodríguez aseguró que disturbios ocurridos en el centro de Caracas son responsabilidad del partido Bandera Roja. Llamado: MUD convoca a ciudadanos a validar firmas el próximo lunes en todos los CNE del país. Balance: 4 fallecidos fue el saldo que dejó el día de hoy en solo 3 estados del país. Declaración de apoyo. Ministra Delcy Rodríguez calificó como victoria la resolución de la OEA sobre Venezuela. Más cerca del final, Comisión de Juicio Político del Senado brasileño busca acelerar proceso contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff. Arrancan las finales. Golden State y Cleveland van por el anillo de campeón de la NBA. Protagónico: Daniel Elvitar nos cuenta más sobre su papel en Entre tu amor y mi amor. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Jesús Marín y Marieta Pucha estamos listos para revisar las informaciones más destacadas del día de hoy. De inmediato comenzamos. Vecinos del centro de Caracas protestaron en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas por la escasez de alimentos. Euclides Sotillo estuve allí y nos cuenta más. Desesperación que hay por la comida. Desesperación. Como yo le digo y lo vuelvo a repetir. Si yo tuviera niños chiquitos, yo no voy a dejar que mi hijo se muera de hambre. Así se vivieron horas de tensión este jueves en el centro de la capital venezolana, luego que manifestantes que exigían alimentos fueran reprimidos por estos efectivos militares y grupos civiles armados. Vino la guardia a reprimir al pueblo, pues, ¿entiendes? Eso es lo que pasó. Y habían infiltrado gente del colectivo y por lo menos a mi persona me agredieron. Y lo voy a mostrar para que ustedes me vean que me agredieron. ¿Cómo es posible que lo que estaba pasando hoy y ellos con unas cornetas en Miraflores? O sea, ¿qué celebran? Que están acabando con el pueblo. Pero las personas trancaron esta importante vía luego de pasar varias horas esperando que fuesen vendidos alimentos regulados en comercios de la zona, pero sin embargo, minutos después, las autoridades no permitieron que fuesen comercializados, lo que generó la indignación de los consumidores. Estamos protestando porque no hay comida, no hay comida, los niños no tienen leche. Llegó una concejal, no me acuerdo el nombre ahorita, diciendo: hasta aquí llegó la cola. Ya esto lo agarró la comuna para las bolsas de comida. El pueblo está cansado de la amenaza, del amedrentamiento. Nosotros sabemos que está el Ejército Nacional, pero también sabemos que está la otra policía paralela. Y esa cantidad de muertos que tenemos aquí en este país, esto no se justifica. Esto está peor que las guerras que han habido aquí en Vietnam. Esto está muy mal. Estamos muy mal y el pueblo está cansado y necesitamos comida porque el pueblo tiene hambre. Durante la protesta también fueron agredidos periodistas y camarógrafos de medios nacionales e internacionales, por lo que la Fiscalía General de la Nación anunció que iniciará una investigación. Pero protestas por falta de alimentos similares a las vividas este jueves en la avenida Fuerzas Armadas también se registraron en otros puntos del centro de Caracas. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró que los disturbios ocurridos en el centro de la ciudad son responsabilidad del dirigente Carlos Melo y el partido político Bandera Roja. Quiero responsabilizar también a un grupo muy violento, que es el grupo de Carlos Melo y Bandera Roja, que son quienes están detrás de las situaciones de violencia. Afortunadamente está controlada en este momento la situación por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Asimismo, el alcalde denunció que locales comerciales de la zona dedicados a la ferretería y venta de plásticos comercializan productos de primera necesidad con el objetivo de generar disturbios. De repente empiezan a vender los productos que son subsidiados por el gobierno revolucionario. Empiezan a vender papel, empiezan a vender leche, empiezan a vender azúcar y lo hacen descargando los camiones a mitad de la mañana para que se genere algún foco de disturbio allí.
Rodríguez ofreció estas declaraciones durante la inauguración del Parque Hugo Chávez en Arrinconada. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, convocó a los venezolanos a ratificar sus firmas en todas las capitales del país el próximo lunes. Oliver Rodríguez nos cuenta que esta decisión se tomó luego de que el CNE suspendiera por quinta vez la reunión prevista con la MUD. Torrealba informó que en Caracas la actividad se realizará desde el Boulevard de Sabana Grande hasta Chacaíto desde las 9 de la mañana. Aseguró que la única verdad es que la oposición tiene las firmas para activar el revocatorio. Esa realidad es la que ha hecho posible que por quinta vez consecutiva los agentes del PSUV en el directorio del Consejo Nacional Electoral hayan huido por la izquierda y no le hayan dado la cara al país. Nosotros estamos llamando a todas los 2,5 millones de personas que firmaron a que acudan a jornadas masivas en toda Venezuela para reiterar su decisión de cambio, para reiterar su decisión de revocar a este desgobierno. Esto va a ocurrir en todas las capitales de estado. Lleven por escrito su razón para revocar a este gobierno y que, si están dispuestos, graben su testimonio, porque vamos a hacer decenas de miles de piezas en internet extendiendo el efecto de esta protesta. El dirigente político rechazó los hechos que se suscitaron este jueves en el centro de la capital. Venezuela es un polvorín a punto de estallar por el malestar social, por el descontento económico. Ese descontento económico y ese malestar social tiene que tener un cauce democrático. Ese cauce democrático son las elecciones adelantadas, es la consulta al soberano. Y la consulta al soberano tiene nombre y apellido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso se llama referendo revocatorio. Estamos en lo que podría ser la fase terminal de este proceso de crisis política. El secretario ejecutivo de la MUD destacó que la crisis no se resolverá como lo quiera el presidente Nicolás Maduro, sino como lo diga el pueblo. Torrealba también puntualizó que es importante hacerle un llamado de alerta al mundo, pues asegura que existe una arremetida brutal contra los medios de comunicación, específicamente contra los periodistas. Informó que según la ONG Espacio Público, fueron 19 la cantidad de colegas robados, amedrentados y agredidos. Desde la Florida, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que la oposición está promoviendo un plan para generar violencia todos los días en las calles de las ciudades venezolanas. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio de Miraflores y nos tiene el informe. Todos los días salen ellos con grupos violentos a tratar de buscar violencia en la calle. Todos los días. Y todos los días el pueblo los rechaza, los expulsa. Todos los días el pueblo gana la paz en las esquinas, en las calles, en las avenidas, en los barrios. Esta afirmación la hizo el jefe del Estado durante el recibimiento de una marcha de pueblos indígenas en los jardines del Palacio de Miraflores, donde anunció la aprobación de más de 800 millones de bolívares para iniciar un plan para la erradicación de la pobreza en estas comunidades. Aprobar en esta asamblea indígena 883 millones de bolívares, aprobado en su totalidad a través del Fondo de Eficiencia Socialista. Compañero ministro de Irapa, que esto salga inmediatamente mañana en un decreto especial en el marco del decreto de emergencia económica para que sea efectivo de inmediato. Aseguró que espera llegar a la meta de entregar más de 3 millones de hectáreas a las comunidades indígenas del país. Ahora, todas estas 3.700.000 hectáreas tienen que ser productivas. Los pueblos indígenas se tienen que convertir en un gran motor productivo de alimentos para ustedes mismos y para los pueblos de Venezuela. Tienen con qué, saben hacerlo, aman la tierra. Precisó Maduro que aprobó 993 millones de bolívares más para el impulso de la salud y la economía en los pueblos indígenas en todo el territorio nacional.
El presidente Nicolás Maduro aprobó un conjunto de proyectos socioproductivos para 752 comunidades que beneficiarán a más de 52.000 familias para invertir en lo que denominó conucos ancestrales. Entregó títulos de tierras por una extensión de más de 700.000 hectáreas a comunidades indígenas de todo el país y ordenó al vicepresidente Jorge Arriaza elaborar un decreto para la protección de las cuencas del Orinoco. Desde el Palacio de Miraflores, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Un hombre fue asesinado a tiros en la avenida principal de San Martín, aquí en Caracas, cuando dejaba a su hija en el colegio. Fabiola Yaquinto nos trae el reporte. El ciudadano, identificado como Luis Eduardo González, llegó en su moto para dejar a su hija en la unidad educativa San Martín. En ese momento fue interceptado por dos hombres que le efectuaron 5 disparos para robarle su vehículo. Afortunadamente, la menor, junto a otros niños que ingresaban al colegio, corrieron al escuchar las detonaciones y resultaron ilesos. Los representantes exigen más presencia policial. Y todos los niños que estaban ahí corrieron, se ocultaron en el colegio. ¿Qué llamado hace a las autoridades? Que presten más atención en los sitios escolares, que crean la brigada escolar como lo existía antes, en la cuarta. En la cuarta había brigadas escolares que cuidaban los colegios. Y ahora no se ven ni en los colegios, ni en la calle, ni en las esquinas, ni nada, ni punto de control, no hay nada. Entonces, no hay vigilancia para nada. Efectivos del CICPC llegaron al lugar para levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue de Bellomonte. Además, recolectaron las evidencias para iniciar las investigaciones del caso. Por ahora se presume que el móvil de este homicidio fue la resistencia al robo. Desde San Martín, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En Zulia se registró un sicariato en el municipio La Cañada de Urdaneta. La víctima recibió 14 impactos de bala. Jenny Soto nos tiene la información. Como Darwin Gregorio Churio Urdaneta, de 35 años de edad, quedó identificada la víctima, que fue sorprendida presuntamente por dos sujetos, quienes desde una motocicleta lo llamaron por su nombre y comenzaron a dispararle. Su tío Ángel Urdaneta contó que minutos antes del homicidio habló por teléfono con su sobrino y este le manifestó que temía por su vida. Llamó una señora que, papito, mataron a tu tío, mataron a tu tío. ¿A tu sobrino? Y yo, a mi sobrino. Y yo, ¿Y dónde fue eso? Más o menos en qué sector. Ese Palito de Miel, toda la cancha. Palito de Miel. Palito Miel. Sí, atrás de la cancha de los pozos. ¿Qué hora más o menos fue eso? Eso fue como a las 4:30 de la tarde. ¿Y no saben cuántas personas le dieron los impactos? Como yo llegué, en verdad, como yo estaba para acá, para Maracaibo, no sé quién fue, si fue en la moto, si... No me explico. Familiares señalaron que era trabajador informal y desconocen si tenía algún problema. En otro hecho, el joven José Daniel Montilla Boscán, de 24 años de edad, falleció al enfrentarse a comisiones policiales al noroeste de la ciudad de Maracaibo. Se conoció que estaba desempleado y deja a su esposa con 7 meses de embarazo. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Un sujeto de una peligrosa banda criminal resultó muerto tras enfrentarse a una comisión de la División de Homicidios del CICPC del estado Trujillo. El hecho ocurrió en la parroquia Santa Isabel, entre los límites de la entidad andina y el estado Zulia. Raengira Briceño nos trae el reporte. El comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo, Jairo Pernía, confirmó la muerte de Luis López Linares, presuntamente integrante de una de las bandas criminales involucrada en la masacre ocurrida el pasado sábado en Caño Los Muertos, del municipio Andrés Bello del estado Trujillo, donde fueron asesinadas 11 personas. Fue un fallecido el día de ayer que se enfrentó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Esa es la información que tengo. Presuntamente estaba involucrado en el asesinato de los 11 sujetos suscitados la semana pasada. Hasta ahorita manejo esa información preliminar. No son 2 personas, sino una sola, un solo sujeto. Y bueno, todos los organismos de seguridad del Estado desplegados a lo largo y ancho del eje panamericano y del estado Trujillo, haciendo el trabajo que nos compete, como es la seguridad del Estado. El comandante de las Fuerzas Armadas Policiales destacó el trabajo que se realiza articuladamente con otros organismos de seguridad para estudiar la logística del operativo de liberación del pueblo. Para de esta manera desarticular bandas criminales. De TV Trujillo, Raengira Briceño, para Noticiero Venevisión. La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, asegura que no se puede hablar de una reducción de la crisis en el país. Insisten que con los controles solo se está creando una anarquía. Cuando no hay producción nacional ni hay importación, nosotros no podemos decir que la crisis ya ha comenzado a subsanarse. Eso yo pudiera decirlo, sí,
estuviésemos viendo que están ingresando, ¿verdad?, la materia prima para producir. No hacemos nada con un control de cambio cuando no hay divisas que vender. Una ley de ilícitos cambiarios cuando a quién vas a sancionar si no hay divisas. Entonces lo que tiene que haber la apertura para que entonces se comience a importar. Ramos además desestimó el alcance de los llamados CLAPS. Dijo que desde su creación se han caracterizado por irregularidades. ¿Qué nos está pasando en las comunidades? Que las bolsas no están llegando a todas las familias, que las bolsas se están desviando, que las bolsas están siendo vendidas, revendidas, que en todos los sectores, en todos los barrios, no está, y además no nada más los barrios, porque estas bolsas están dirigidas a los barrios de las comunidades y a todo, porque si eliminas el canal de distribución normal, que es el sector privado, cuando tú ibas a un abasto, a un supermercado a comprar un producto, tienes que llevarle también la bolsa a esa comunidad. Enfatizó que los inventarios están en mínimos históricos. El primer factor por el cual dejamos de tener inventario fue en la ley de precios justos, porque no sabemos cuándo nos podían tildar que éramos acaparadores y cuándo no, porque 4 bultos de harina de maíz pudieran ser acaparamiento. Allí comenzamos a ver qué es lo que vamos a tener. Después, vas a un supermercado y le preguntas, ¿y la harina de maíz que estás vendiendo ahorita, qué tal? Yo, con lo que estoy vendiendo ahorita en 2 horas, antes lo vendía en 15 días. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como una victoria la resolución conciliadora de la Organización de Estados Americanos sobre su país, alternativa al proceso de aplicación de la Carta Democrática activado el martes por la Secretaría del Organismo Hemisférico. El logro al que hace referencia Rodríguez se refiere a un texto aprobado hoy por los 34 países de la OEA en el que suscriben una declaración de apoyo al proceso de diálogo que pretende iniciar el gobierno de Nicolás Maduro con sus opositores, respaldado por la Unión de Naciones Suramericanas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgió al Consejo Permanente del organismo que establezca una fecha para la sesión que decidirá si se aplica la Carta Democrática a Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, Almagro saludó que los 34 países miembros abordaran el tema sobre la crisis de Venezuela. Este miércoles, el Consejo Permanente de esta institución aprobó por consenso una declaración que apoya el diálogo hacia la solución del conflicto de nuestro país y respalda la iniciativa en marcha de la UNASUR y 3 expresidentes para promoverlo. Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, garantizó que la crisis alimentaria que atraviesa Venezuela disminuirá en el segundo semestre de 2016. Pérez Abad reconoció que el mes de mayo fue el más bajo en oferta de productos alimenticios para los venezolanos, por lo que aseguró que mejorarán de manera progresiva y sistemática la producción nacional. El ministro detalló que los nuevos precios en los rubros regulados fueron fijados en un diálogo abierto con los productores del país, lo que ha permitido establecer acuerdos y cuotas que garantizan la oferta de divisas y materia prima. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, considera que la resolución aprobada por unanimidad a favor del diálogo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA es un triunfo que hay que saber administrar. Diana Vázquez con los detalles. Ayer se aprobó una resolución que no fue la que presentó Venezuela, o sea, el gobierno venezolano, que no fue tampoco la resolución que presentó el gobierno argentino que le está haciendo la cama al gobierno venezolano. Bueno, se aprobó la resolución que presentó México, que aún en el lenguaje ponderado y mesurado de los diplomáticos, dice todo lo que el gobierno venezolano no quiere que se diga. Tuvieron que asumir que aquí existe una crisis de separación de los poderes. También rechazó que sea acusado de traidor a la patria, como quiera hacer ver el gobierno nacional. Aseguró que solamente el pueblo venezolano es el que puede allanar su inmunidad parlamentaria. A mí me eligió el pueblo y a mí solo me puede allanar el pueblo. A mí no me puede ni destituir, ni allanar, ni Nicolás Maduro, por mucho que quiera. Él ha dicho que me quiere preso, él lo ha dicho. Porque lo que se dice en Miraflores y en los altos círculos militares todo se sabe. Que me quiere preso, bueno, que venga a ponerme preso. Que me va a demandar esto, lo que me demande. Que va a intentar una acción con amparo cautelar. Mira, yo no sé quién está asesorando a Maduro, yo creo que es el voluminoso jurista. El parlamentario sostuvo que Venezuela es un estado fundacional de la OEA y por lo tanto los tratados son ley de las repúblicas supranacionales por encima de la Constitución. Explicó que en base a esto está facultado para ejercer un derecho de palabra incluso sin ser diputado. El presidente del Parlamento reiteró que si en los próximos días se le concede el derecho de palabra ante el Consejo Permanente de la OEA, lo ejercerá y expondrá lo que consideró la crisis política, económica e institucional. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado en el que rechaza la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. En el texto, la Fuerza Armada sostiene que Almagro pretende afectar la institucionalidad de Venezuela basándose en una visión parcializada del país, muy al margen de la realidad y construida mediáticamente por parte de un plan de intervencionismo auspiciado por potencias extranjeras con el consentimiento de los grupos opositores en el país. Por último, Ofició reiteró el llamado a la unión y a la lucha pacífica de la población contra estas acciones. Durante su participación en la 65ª Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra, en Suiza, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, señaló que debido al desabastecimiento, la inflación, la inseguridad y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, la cantidad de pobreza es superior a la de años anteriores. Asimismo, Martínez agregó que el salario mínimo en Venezuela equivale a $30 mensuales, lo que ha llevado a la población a vivir en los límites mínimos de satisfacción de sus necesidades. Martínez aseguró que la conducta arbitraria, el irrespeto sistemático al Estado de Derecho y el desprecio por el diálogo social que muestra el gobierno de Venezuela son las causas directas de la grave situación económica, sanitaria y de desabastecimiento de los bienes de primera necesidad que hoy vive el país. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Yul Yabur, calificó como positivo que la OEA aprobara una declaración en apoyo a un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para salir de la crisis que afronta el país. Bueno, una victoria indudablemente importante para ese Consejo Permanente donde se impuso la política de afianzar al organismo como defensor de la democracia, defensor de diálogo, defensor de las políticas de paz. Hoy hay una OEA donde existen procesos en países y esa correlación de fuerza se expresa entonces en estos pronunciamientos. Yabur lamentó que en lugar de dialogar, la oposición busque la confrontación y se den las condiciones para una intervención extranjera con iniciativas como la activación de la Carta Democrática. Ello constituye injerencia en los asuntos internos de nuestro país y nosotros insistimos que hoy, indistintamente de las tendencias políticas que nosotros podamos tener, indistintamente de las corrientes que defendemos cada uno de nosotros tenemos que hablar con la verdad al pueblo venezolano y señalar que aquí no se puede estar abriéndole cauce a posibles intervenciones en los asuntos internos de nuestros países. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que en la sesión de este miércoles en la OEA se reconocieron los problemas que padece el país, la democracia y la búsqueda de soluciones para un diálogo efectivo que no puede ser condicionado. Florido sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro resultó derrotado ante los llamados de los embajadores del organismo multilateral a la paz y la seguridad de manera diplomática. Venezuela está siendo tratado como un país en crisis. Hay un reconocimiento de que hay una crisis y esa crisis fue votada porque esta resolución fue votada por el mismo gobierno venezolano. Así que el mismo gobierno reconoce la crisis. El parlamentario cree que la posición del gobierno argentino ante la OEA contradice sus promesas electorales de velar por la democracia venezolana. No puede ser que porque la canciller de Argentina está buscando votos en función de ser la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas, haya volteado la mirada y haya bajado su voz y el tono de su voz con respecto a la crisis venezolana. El titular de la Comisión de Política Exterior espera solidaridad de la comunidad internacional ante las dificultades que atraviesa Venezuela. El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, estableció este miércoles una alianza estratégica con la empresa de productos farmacéuticos para el Vivir Viviendo, que contempla la fabricación, empaque, análisis, almacenamiento y distribución de medicamentos. Dubraska Rosales, presidenta de Profármaco, señaló que se está contribuyendo con el fortalecimiento de la producción de medicamentos, abarcando también la transferencia tecnológica de conocimiento y capacitación para beneficiar a ambas instituciones. Por su parte, Héctor Prada, ingeniero responsable de la puesta en marcha de la planta de CEFAR, aseveró que la idea es establecer una correlación entre empresas del sector salud, reforzando así la producción farmacéutica, por lo que estiman continuar estableciendo alianzas que permitan adquirir materia prima para producir medicamentos. Médicos de distintos hospitales del país alzan su voz de manera unida y le exigen al presidente de la República que acepte la ayuda humanitaria en medicinas para evitar más muertes en los centros de salud. Carla Salcedo Flores nos cuenta más.
Tenemos una media de 400 o 450 pacientes día y solamente tenemos comida para 100 pacientes y esa comida, por ejemplo, desde el día sábado no es recibida por ellos. Entonces, lamentablemente escuchamos de sus familiares que él ha dejado de comer para llevarle la comida a su esposa que está allí en una situación delicada de salud. Y nosotros como médicos estamos atados de mano. Los llevamos a mesas operatorias sin laboratorios, sin tener cómo hacer el control de laboratorio, sin tener cómo indicarle un buen antibiótico. Los galenos se muestran angustiados y todos coinciden en un punto. Se declaran en emergencia nacional y de manos atadas ante la situación de salud en el país. Piden al presidente de la República entender que se trata de pacientes que requieren medicinas y atención. Funcionamos como hospitales de guerra, donde la falta de soluciones de hidratación parenteral, la falta de antibióticos, la falta de medicamentos básicos como antihipertensivos, anticonvulsivos, etcétera, que yo creo que la lista es muy larga y pues, tal como lo han dicho los representantes del área farmacéutica, la falla es alrededor del 90%, eso lo vimos todos los días en nuestros hospitales. Debemos ingresar muchas veces pacientes que sabiendo que no tenemos los recursos para atenderlos allí. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que se deje el protocolo que se está manejando a instancias gubernamentales y aprueben la entrada de la ayuda internacional. Nosotros no estamos pidiendo que nos traigan algún otro material que no sea medicina. Estamos pidiendo es la ayuda para nuestros pacientes. Que sea canalizado por el Estado, no nos importa. Nosotros lo que nos interesa es que esos medicamentos puedan llegar. Al hablar de la distribución de medicinas que hace el CEFAR, organismo encargado de la repartición de medicamentos en el país, los galenos explican que se les manda dotación para un día y en la mayoría de los casos no es la cantidad que el centro de salud requiere. Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, manifestó que desde la Organización de Estados Americanos se pretende someter a Venezuela y revertir el proceso de emancipación en América Latina. Las declaraciones las ofreció durante un acto en conmemoración de los 200 años del decreto de abolición de la esclavitud realizado en Carúpano, Estado Sucre. Vieron ayer cómo desde la OEA, convertido en un aparato, un ministerio del imperio, se pretendía manipular a nuestros pueblos para someter a uno de los países que ha estado al frente y en la vanguardia del proceso de emancipación en América Latina. Lo hicieron con Argentina, lo hicieron con Honduras, lo hicieron con Paraguay, lo hicieron con Brasil y ahora pretendían hacerlo con Venezuela. El pueblo en la calle lo frenó y este pueblo, hermano, debe seguir en la calle. El exdirector del Fondo Monetario Internacional y actual asesor del Banco Mundial, Herbert Torres, aseguró que en Venezuela se registra un desequilibrio macroeconómico que afecta a toda la población. Torres criticó la falta de políticas por parte del gobierno nacional en materia económica para enfrentar la crisis. Señaló que los niveles de pobreza están incrementándose. Tras su visita a la región zuliana, dijo que pudo apreciar largas colas en las estaciones de servicio y que el bachaqueo no ha sido atacado por las autoridades. Extremadamente graves en el país que prácticamente está degenerando en una crisis humanitaria, pero que se puede ver en términos de graves desequilibrios macroeconómicos. El país tiene un déficit fiscal, las cuentas públicas totalmente desordenadas, tiene una inflación que es la más alta del mundo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio en Zulia, Amaya Briner, informó que la crisis eléctrica ha afectado en un 20% las visitas en centros comerciales de Maracaibo y al menos un 15% de locales de comida han cerrado sus puertas. Las últimas cifras que tenemos es que han tenido una disminución de las visitas al centro comercial de un 20%. Por supuesto, esas cosas afectan directamente a los comercios porque, bueno, menos gente que visita, pues menos movimiento hay y menos ventas, ¿no? El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, José Gregorio Correa, informó que los próximos martes y miércoles comenzará la consulta pública del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para llevarla a segunda discusión. El también miembro de la Comisión del Poder Popular y Medios señaló que los ciudadanos que deseen realizar sus propuestas y opiniones deben dirigirse al Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo. Esto viene a que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los venezolanos manifiesten su opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué creen cómo debe ser? En la medida en que nosotros tengamos unos medios de comunicación con seguridad jurídica, tanto periodistas, trabajadores, propietarios, podrán saber a qué atenerse, a qué invertir.
El parlamentario espera que para el 27 de junio, Día del Periodista, se tenga la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En Brasil, la Comisión de Juicio Político del Senado redujo el lapso para que la parte acusadora y la defensa presenten sus pruebas finales, lo que aceleraría el proceso en contra de la mandataria suspendida Dilma Rousseff. Así lo dio a conocer el jefe del Comité Legislativo, Raimundo Lira, quien además decidió aceptar una solicitud de la senadora del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Simone Tebet, sobre un plazo de 5 días para cada una de las presentaciones. El cronograma introducido la semana pasada otorgaba 15 días para que cada parte expusiera sus argumentos. Por su parte, el abogado de la presidenta, José Eduardo Cardoso, explicó que la decisión del funcionario viola el derecho de la defensa, por lo que apelará la medida ante el Supremo Tribunal Federal. La proposición planteada por la senadora Tebet podría adelantar la primera sesión que decidirá el destino de Rousseff para el próximo 12 de julio. Y es momento, Jesús, de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Así es, pero ya venimos con más. Argenis Hernández necesita con urgencia Tegretol de 200 miligramos y los medicamentos que ve en pantalla. Favor comunicarse a través del 0414-398-6806. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, hizo un llamado al gobierno nacional para que acepte la ayuda humanitaria de medicamentos que han ofrecido varios países y organismos internacionales. El parlamentario calificó de dramática la realidad de los centros asistenciales del país por escasez de insumos. Lo que está ocurriendo en los hospitales públicos de Caracas, de Mérida, pero de todo el país, tiene que llamarnos a la reflexión, al gobierno nacional, a quienes estamos aquí en la Asamblea Nacional, a entender que esto no es un tema político, que es un tema humano, que una madre cuando no puede curar a su hijo de una gripe pasa por un drama muy grande, que una persona que sufre diabetes y no consigue la pastilla es una situación que no debería ocurrir nunca en Venezuela. Guanipa recibió a médicos residentes de varios hospitales de la capital que acudieron a la Asamblea Nacional para exponer la situación de los centros en los que desempeñan sus labores. Solicitaron a las autoridades que se aboquen a resolver el problema. Con la salud no se juega, señores. Nosotros necesitamos tener todos los recursos básicos y necesarios para poder atender a nuestros pacientes. Debemos garantizarles lo que por ley constitucional les corresponde, que es el derecho a una salud digna, que actualmente el Estado no se las está garantizando. Un llamado sincero, apolítico, de que por favor se dirija a una comisión de las direcciones regionales de salud, del ministerio, por favor, de los entes, todos los entes representantes que tienen que ver con todos los entes de los hospitalarios, que por favor se aboquen. El diputado Elías Agua dijo que Venezuela obtuvo este miércoles un gran triunfo en el seno de la Organización de Estados Americanos por la posición asumida por los países que reconocen el aporte hecho por la Revolución Bolivariana en la región. Elías Agua aseguró que la Revolución Venezolana tiene una vanguardia activa de más de 2 millones de personas, organizaciones populares en cada barrio del país, 40.000 consejos comunales, 30.000 movimientos sociales, fundamentalmente jóvenes, quienes forman el alma y el espíritu del proceso revolucionario. De los países de nuestro continente latinoamericano y caribeño, bueno, han emitido un pronunciamiento que desestima la propuesta írrita del secretario general Luis Almagro de activar la Carta Democrática y por el contrario han expresado el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano y su disposición a acompañar fraternalmente el diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro y que está siendo acompañado por los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos. Las declaraciones las ofreció Elías Agua durante una conferencia denominada 5 revoluciones en la historia de Venezuela. Las 12 aerolíneas nacionales que operan en Venezuela redujeron 49% su oferta de asientos en los últimos 2 años, debido a que también bajó la disponibilidad de aviones. Empresarios de los sectores turismo y transporte aéreo consideran que debe haber un diálogo intenso entre el gobierno nacional y representantes de las líneas aéreas para evitar que Venezuela siga perdiendo la conectividad con el exterior y la movilidad interna de pasajeros. En 2014 se ofrecían 600.000 asientos al mes y este año 294.000. El Parque Nacional de Aeronaves data de los años 80 en su mayoría.
y lo constituyen entre 114 y 118 aviones. Empresarios del sector aeronáutico estiman necesaria una actualización tecnológica y contar con divisas para poder adquirir los repuestos. Cifras de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo, AVAVIT, revelan que en los últimos 2 años, 4 aerolíneas internacionales se han retirado, ocasionando 30% menos de oferta de asientos. Su presidente, Dante Salvatorelli, enfatizó que el país necesita que las transnacionales puedan cambiar sus ingresos en divisas para enviarlos a sus casas matrices. Dijo que este es apenas uno de los problemas para la prestación del servicio turístico. Vuelos para llegar a todos los destinos que queremos. Y por otro lado, bueno, los servicios básicos como agua, luz y escaseces. Por otro lado, la inseguridad también nos está afectando muchísimo. No podemos ofrecer nuestro país como destino si no controlamos esta seguridad. Para el presidente de Conceturismo, José Yapur, que las aerolíneas viajen a destinos donde puedan hacer conexiones hacia Venezuela no es la solución al cierre de operaciones. Explicó que actualmente ingresan al país 300.000 turistas extranjeros, menos que en el lapso 2013-2015, por el cierre de frontera con Colombia y la exigencia de visas estadounidenses. Destacó que la ocupación hotelera es la más baja de los últimos 15 años, con una disminución promedio de 50%. Afirma que el venezolano no tiene que viajar como prioridad. A resolver el problema, porque no podemos permitir de que se sigan cerrando rutas y que se sigan cerrando vuelos hacia el país. Cada vez que un vuelo de estos sale es una puerta que cerramos al ingreso de turistas y nosotros hoy en día necesitamos de estos turistas para potenciar el país nuevamente. Durante el conversatorio anual Turismo en Venezuela, Potencialidad versus Realidad, operadores del sector abogaron por un programa integral que involucre a particulares y al gobierno para hacer del turismo una fuente de ingreso y bienestar como motor fundamental de la economía. Wilmar Castro, ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, asegura que la OEA reconoce en un documento que los comités locales de abastecimiento y producción para la distribución de alimentos son efectivos. Liz Flores nos informa. Isi Ochoa, vicepresidenta para el ecosocialismo territorial, y Wilmar Castro Soteldo, ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, encabezaron la reunión del Consejo Presidencial de Gobierno Popular y de las Comunas. El abastecimiento de alimentos fue el tema central. Los CLAP, en el poco tiempo que tienen de funcionamiento, han logrado desmontar toda la tramoya que siempre se ha urdido en las redes de comercialización tradicional y ahora con algunos sectores externos que se han incorporado a esa red, distorsionando por completo el tema de la distribución de alimentos y el acceso de estos alimentos a las comunidades, sobre todo las más vulnerables. CLAP, estos comités locales de abastecimiento y producción tienen un reto, no solo en la distribución, sino en la producción agrícola, en la producción de alimentos, en la producción de insumos necesarios para la cesta básica. Voceros de 23 estados participaron en el Consejo Presidencial de Gobierno. La ministra Isi Ochoa explicó los alcances de la micromisión agroalimentaria. Para poner al 100% de su capacidad instalada las empresas en el ámbito agroalimentario de nuestra nación, que son más de 360, empezaremos con 19, específicamente plantas de harina de maíz precocida y de producción de alimentos balanceados para animales, que son rubros fundamentales para la actividad productiva de la nación. El plan productivo, destacando la P productiva del CLAP, tenemos el desafío de producir 3 millones de kits de uniformes escolares para garantizar el abastecimiento y la satisfacción de esta necesidad tan sentida de las familias venezolanas en el territorio, en lo local, con las fuerzas productivas de escala familiar, de escala comunal. A través del Plan de Siembra Comunal 2016, el gobierno venezolano espera obtener 187.826 hectáreas cultivadas, que incluyen el financiamiento a 152 proyectos elaborados por 73 comunas y 291 consejos comunales. Se esperan una producción de alimentos estimada de 1.050.000 toneladas. Desde la Escuela Venezolana de Planificación en La Rinconada, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Juan Carlos Gutiérrez informó que la Corte de Apelaciones admitió el recurso de apelación contra la sentencia que condenó a Leopoldo López. Dijo que el 20 de junio a las 10 de la mañana se realizará una audiencia oral y pública en la que pudiera estar presente el dirigente opositor. Explicó que ese día tanto la defensa como el Ministerio Público presentarán sus argumentos técnicos. Nosotros tenemos la más absoluta confianza en los argumentos que hemos presentado en el recurso de apelación. Se está pidiendo la liberación de Leopoldo López como debemos pedirla, con fundamento estricto en nuestra Constitución y en nuestras leyes.
este recurso de apelación que ha sido admitido es procedente, total y completamente ajustado a derecho e inexorablemente tiene que traer como consecuencia la absolución de Leopoldo López por no haber cometido delitos. Leopoldo López se fue detenido el 18 de febrero de 2014 y condenado el 10 de septiembre de 2015 por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio. La Embajada de Suiza en Venezuela realizó una actividad especial para celebrar la inauguración del nuevo túnel ferroviario de San Gotardo, el más largo del mundo, que permitirá en 5 años duplicar el número de pasajeros y reducir a casi 1 hora el viaje entre Zúrich y Milano. El jefe de misión de la Embajada en Venezuela, Peter Hafner, precisó que la inversión para la realización del túnel de 57.1 kilómetros fue de $23.000 millones y participaron cerca de 2.000 personas en su construcción. Durante el evento celebrado en la Embajada de Suiza en Caracas, donde asistieron personalidades de la vida nacional y el cuerpo diplomático acreditado en el país, Hafner indicó que para finales de año estará en funcionamiento para todo el público. Diciembre de este año. Entre hoy y diciembre se van a hacer muchas más pruebas en el túnel, pero ya hoy tuvimos trenes que cruzaron la montaña con gente adentro. Pero todo eso se tiene que ampliar un poco, a profundizar para que todo sea listo para diciembre. Hafner invitó a los venezolanos a visitar Suiza para que disfruten de las maravillas del país helvético. La presidenta de la Fundación Forjando Futuro, Gabriela Chacón, insistió en el llamado a la familia venezolana a visitar los espacios de la organización a propósito de la campaña Educar es Prevenir. Chacón reiteró la petición de apoyar a los niños y adolescentes que quieran participar en las actividades académicas y recreacionales que están a la disposición. Forjando Futuro estamos insistiendo en nuestra campaña Educar es Prevenir y por eso queremos llamar a todas las familias venezolanas a que nuestros hijos hay que atenderlos y hay que cuidarlos. La Fundación Forjando Futuro es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que no están incluidos en el sistema educativo formal y que permanecen en situación de riesgo. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Quédense con nosotros que ya venimos con más. La bebé Arianna Paredes necesita con urgencia Ganciclovir de 500 miligramos. Favor comunicarse a través del 0416-719-4847. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Ellos son divertidos, inteligentes y además se han llevado el título como los hombres más bellos de nuestro país. Me acompañan este sábado a las 11 los finalistas del Mister Venezuela 2016. Amigos, no se lo vayan a perder, donde estaremos revelando algunos secreticos. Estará muy educativo el programa. No se pierdan este programa donde revelaremos todas las intimidades de los ganadores del Mister Venezuela 2016. Por Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En el estado Sucre, la diputada Milagros Paz denunció que la red de cloacas en la capital de la entidad ha colapsado a pesar de que la alcaldía ha recibido recursos para su mantenimiento. Joan Natalie Ceballos nos tiene los detalles. Tras las lluvias del fin de semana han colapsado drenajes en la capital sucrense. La diputada Milagros Paz denunció que al municipio Sucre han ingresado los recursos para tratar la red de cloacas. 30 millones de bolívares fueron aprobados por el vicepresidente Arriaza como regalo a los 500 años de Cumaná. El 31 de enero del año 2015, David Velázquez, alcalde de Cumaná, anunciaba 60 millones de bolívares para atender 15 drenajes, entre ellos este de la Trinidad. Destacó que han transcurrido 6 meses de los 500 años de Cumaná y a la fecha no se le han brindado soluciones a los graves problemas de la entidad. ¿Dónde están los reales alcaldes de los drenajes de la ciudad? ¿Por qué los cumanenses tenemos que vivir dentro de la insalubridad? ¿Por qué los cumanenses tenemos que vivir destinados a brotes de sarna, brotes de amibiasis? Porque el alcalde de la ciudad no le da la gana de arreglar la ciudad y de mucho menos invertir.
Por otra parte, vecinos también denunciaron que tras el colapso del colector, sus viviendas se han visto inundadas por las aguas servidas. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El subsecretario general de Acción Democrática Seccional Miranda, Aníbal Morales, en compañía de varios diputados de la Asamblea Nacional, acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar formalmente la declaratoria de crisis humanitaria en materia de alimentación. No es posible que la Asamblea Nacional haya declarado hace 4 meses la crisis humanitaria en el área de alimentos y 4 meses después el gobierno volteando hacia un lado, haciéndose el loco, le está explotando la crisis en la cara. Bueno, señores del gobierno, ¿qué están esperando para declarar la crisis humanitaria? ¿Qué están esperando para abrir las puertas de Venezuela a la ayuda internacional, a que vengan toneladas de alimentos al país? Acción Democrática también manifestó que continuará realizando visitas a diferentes instituciones y organismos del Estado y que el próximo será el Ministerio de Alimentación, donde presentarán un programa socioproductivo para solventar la crisis de alimentos que se registra en Venezuela. El ministro de Exteriores español José Manuel García Margallo y el expresidente del gobierno Felipe González abogaron por resolver la crisis que vive Venezuela con un proceso de diálogo entre el Ejecutivo venezolano y la oposición que evite una posible escalada de violencia. Durante un foro celebrado en Madrid denominado Venezuela, una reflexión sobre el presente, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, expresó que aunque contradiga lo que dice el presidente Maduro, la política de España no es en contra de Venezuela, sino a su favor. Para González, Venezuela sufre en la actualidad una triple crisis socioeconómica, institucional y de seguridad. Manifestó que Venezuela necesita diálogo y reconciliación y con lo que no cuenta es con tiempo. El exmandatario considera posible que la situación derive en una nueva revuelta popular. En Estados Unidos, la precandidata demócrata Hillary Clinton arremetió contra su virtual rival en la carrera presidencial Donald Trump al calificarlo de peligroso y no apto para gobernar el país. La exsecretaria de Estado de 68 años de edad afirmó que Trump no tiene el temperamento competente para aspirar a un cargo que requiere sabiduría, estabilidad y una inmensa responsabilidad. Clinton y el empresario de origen neoyorquino son hasta los momentos los potenciales candidatos para las elecciones del próximo 8 de noviembre. Seguimos en Estados Unidos porque el autor del tiroteo ocurrido este miércoles en la Universidad de California tenía una lista de víctimas en la que figuraba el profesor asesinado y una mujer hallada muerta en Minnesota. En Guatemala, al menos 23 personas fueron detenidas tras ser acusadas de participar en delitos vinculados con el financiamiento ilegal del Partido Patriota, organización que llevó al poder al exmandatario Otto Pérez Molina. 85 inmigrantes se ahogaron al intentar cruzar el mar Mediterráneo. Sus cuerpos fueron hallados cerca de la ciudad de Zuwara, en las costas de Libia. Finalizamos en Grecia, donde el Parlamento heleno aprobó una serie de medidas que buscan cerrar la primera evaluación del tercer rescate para acceder a una fase de los 10.300 millones de euros prometidos por los acreedores. Nueva pausa, Jesús. Sí, ya venimos con más. La paciente Mireya Vázquez se necesita con urgencia Onicit. Favor comunicarse a través del número de contacto 0412-603-9028. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. La situación de nuestro país llega a la OEA. Se ha despreciado tanto Almagro. Y habla de los peligros que a su juicio acechan a la nación venezolana. Es muy triste que haya venezolanos que estén pidiendo una intervención extranjera, una invasión extranjera. Jorge Valero, embajador permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra, estará al descubierto con Endrina Yepes este domingo, después del Hotel de los Secretos. Mucho más que ver. Venevisión. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Taylor Swift y Calvin Harris porque decidieron ponerle punto y final a su relación.
Una fuente cercana a la pareja ha confirmado que la cantante y el DJ han roto después de 15 meses de relación, tal y como había publicado la revista People. No hubo dramas, a veces las cosas no funcionan simplemente, señaló la fuente. Recordemos que hace apenas 2 meses Taylor y Calvin celebraron su primer aniversario con unas románticas vacaciones en el trópico y nada hacía presagiar el fin del noviazgo entre esta pareja. Para muchos eran felices y estaban muy enamorados, tal y como demostraban las fotos que compartieron en sus cuentas de Instagram. Además, ellos formaban una de las parejas mejor pagadas del mundo del espectáculo según el ranking de Forbes, con unos beneficios de 131 millones de euros al año. Y es el turno de conocer más sobre el personaje de Daniel Elvitar en la nueva producción dramática de nuestro canal, Entre tu amor y mi amor. Alejandro es un hombre divertido, alegre, que solamente conoce el lado bueno de la vida, hasta que conoce a Sol, el amor de su vida, y junto a ella enfrentará toda la maldad que la amenaza. Cerramos con Juan Gabriel y el estreno de su nuevo video musical. El cantautor interpretó un tema que es un clásico de una banda californiana con una versión muy mexicana, acompañado del tradicional atuendo hippie con pantalones de colores, y se les puede ver haciendo sus gestos llenos de drama que acentúan aún más en la canción. El disco del que forma parte este single saldrá al mercado internacional el 29 de julio de este año. En él también participan Juanes, Salvador Santana, Andrés Calamaro, La Miro Soul del grupo Santa Cecilia y la agrupación Los Lobos. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan dulces sueños y nos vemos aquí en nuestra emisión matutina en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica, y al regreso que tenemos, Jesús. Los deportes, estamos contando los minutos ya para que arranque la Copa América Centenario. Ya volvemos. Bien, y comenzamos los deportes con fútbol porque la Copa América Centenario arranca este viernes con el partido entre la selección anfitriona de Estados Unidos y el combinado de Colombia. Recordando que por primera vez participarán a 16 selecciones en este evento continental. Estados Unidos y Colombia además compartirán grupo con combinados de Costa Rica y Paraguay en la llave A. En el grupo B estarán Brasil, Ecuador, Haití y Perú. El grupo C contará con México, Uruguay, Jamaica y Venezuela, que estará debutando el día domingo ante Jamaica. Y por último, Argentina, Chile, Panamá y Bolivia estarán en el grupo D. En más fútbol, Lionel Messi, lejos del campo y en el juicio. Ahí está, compareció ante la audiencia de Barcelona en España por su presunta implicación en fraude fiscal. El estelar jugador del FC Barcelona indicó que no tenía conocimientos fiscales en referencia a la acusación contra su padre Jorge Messi y contra él por haber defraudado 4,1 millones de euros en los derechos de imagen durante los años 2007, 2008 y 2009. El argentino se negó a contestar las preguntas de los abogados del Estado y solo respondió a la fiscal. La fiscalía pide que se archive la causa contra Messi y se condene a su padre con 22 meses y 15 días de prisión. Y en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, a esta hora se está disputando el último cuarto del primer encuentro de las finales entre Cleveland y Golden State, con un resultado parcial de 78-70 a favor del quinteto californiano. Golden State ha respaldado su ofensiva en los jugadores, bueno, como siempre, sus figuras. Hasta el momento, Stephen Curry y Klay Thompson se han mostrado modestos en su producción ofensiva. Por Cleveland, LeBron James ha comandado una vez más la ofensiva visitante en la búsqueda de quedarse con la ventaja de localía en esta serie final. Y la leyenda del boxeo mundial, Muhammad Ali, fue hospitalizado por un problema respiratorio. Sin embargo, se encuentra en buen estado de salud, según anunció el portavoz del ex campeón del mundo de los pesos pesados. Ali, de 74 años de edad, fue ingresado a un hospital de Phoenix, en Arizona, ciudad en la que vive parte del año. Ya para cerrar notas del béisbol, Eugenio Suárez conectó su jonrón 12 de la campaña, Carlos González el número 11, mientras que Carlos Carrasco terminó sin decisión en acción del béisbol de las Grandes Ligas. Con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.